sesión, nuestra última sesión de esta jornada. Antes de ir ya cerrando el contenido temático de todo lo que hemos ido viendo, me gustaría terminar con la última parte vinculada a los efectos y obviamente de las sentencias constitucionales y obviamente a partir de sus efectos hay una tipología de sentencias, ¿no? Entonces tenemos las sentencias con efecto retroactivo, donde les había señalado que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en casos de control normativo de constitucionalidad, va a constatar la inconstitucionalidad en la norma y puede adoptar que, bueno, aunque nosotros no tenemos una determinación que establece que las sentencias van a tener un efecto venidero, ¿no? Pero generalmente hay casos donde, por lo menos en ordenamientos jurídicos, se establece que un tribunal constitucional podría determinar un efecto retroactivo a su decisión. No obstante que todas las sentencias que emite siempre van a tener un efecto venidero para hacia adelante y es vinculante la sentencia a partir de su emisión. Ello no significa que ese contenido pueda aplicarse retroactivamente. Ahora bien, cuando el tribunal va a decidir darle un efecto retroactivo, lo tiene que hacer expresamente. Lo tiene que hacer expresamente y además explicar y justificar por qué tendría una sentencia un efecto retroactivo. Y como les había señalado, los efectos de un efecto retroactivo tienen condicionantes. Solo pueden ser sentencias para favorecer, para proteger derechos, para incluir, nunca para restringir, ¿no? Y hay casos, hay tribunales constitucionales donde han ido adoptando sentencias con efecto retroactivo, por ejemplo, los casos tributarios, ¿no? Si se está determinando, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una norma porque en efecto tributario, porque ha lesionado un principio, etcétera, y hay causas en trámite, pues ¿por qué seguir disponiendo que esas personas inclusive tengan que seguir pagando o pague el tributo que ya ha sido anulado o expulsado? Ese es el gran interrogante. Inclusive hay ciertos casos donde se puede establecer a casos pasados ya, ¿no? Con efecto retroactivo. Bueno, esta es una discusión que suele haber, pero no muchos estados no lo adoptan porque evidentemente ir en contra de declarar la inconstitucionalidad con efecto retroactivo en materia tributaria, pues meterse en un escenario muy complicado porque estamos hablando de una situación donde el Estado se va a ver privado, ¿no? Pero suele haber casos y obviamente en el caso boliviano, pese a que nuestro código procesal establece que las sentencias son con efecto venidero, ello no impide, ¿no? A que en un futuro el tribunal, dada la particularidad de la situación, pueda establecer un efecto retroactivo. Pero eso el tribunal lo asumirá, lo va a determinar, lo tendrá que justificar muy bien. No está cerrada la puerta, él es el máximo órgano de control de constitucionalidad y siempre velará por un efecto menos lesivo, ¿no? Y tendrá que valorar esas situaciones por qué considera que en el caso, en la situación o el problema jurídico que esté analizando, le va a dar un efecto retroactivo. Pero además de estos casos de efecto retroactivo, también tenemos las sentencias con efecto diferido, con el efecto inmediato, como habíamos señalado, ¿no es cierto? Y habíamos señalado a veces cuando el efecto inmediato al tradicional estilo de legislador negativo a veces puede generar efectos más perniciosos, ¿no? Entonces, en estos casos ya no opera el carácter inmediato, sino más bien es posible adoptar un carácter diferido.
El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma y dispone que sea retirada inmediatamente del ordenamiento jurídico. El efecto es a futuro. No se revisan sentencias ejecutoriadas, evidentemente. Eso en cuanto a efecto inmediato, pero cuando hay efecto diferido, se le da un tiempo, ¿no? A ver, dice, en materia tributaria es compleja, hay bastantes leyes, reglamentos, las que modifican el código tributario. Evidentemente, doctora, materia tributaria realmente y además con las posibilidades de que se pueden emitir resoluciones de directorio que establecen reglamentos y establecen normativa, pues, es realmente un terreno que exige mucha especialización y las normativas dispersa, ¿no? Y hay un caso muy interesante que se ha construido en materia tributaria a partir del carácter disperso, ¿no? Con el, con el famoso, en las acciones tutelares, con la acción, ahorita me estoy acordando a partir de su intervención, doctora, em, sobre el agotamiento de las vías previas. ¿No? Ustedes saben que la subsidiariedad del amparo es la regla que rige, a menos que haya un carácter de inmediatez que va a obligar que la inmediatez se superponga a la subsidiariedad. Sin embargo, eh, cuando el tribunal analizó y se preguntó, ¿qué es agotar los medios? ¿No? Se preguntó y dijo, ¿cómo entendemos el agotamiento de los medios? Ahí se preguntó, agotar los medios es cuando el sistema jurídico expresamente establezca qué medios son los que yo tengo que agotar para que realmente se me pueda declarar la subsidiariedad en el amparo constitucional. Pero si estamos en un escenario de indefinición jurídica del sistema, de la norma aplicable, de los medios que yo tendría que agotar, no se me puede exigir el agotamiento de los medios del medio previo. Eso el tribunal ya lo ha dicho, lo dijo ahorita con lo que usted me dice, con lo que es complejo, lo dijo en un caso de materia tributaria y lo hizo en un caso bien, bien anecdótico. Ya había emitido, ayer tenía la deuda con el doctor que me preguntaba el caso de la ancianita del ascensor o de la persona adulta vinculada al ascensor, de la sentencia 304-2013-L, estimado doctor, y a todos los que estaban interesados en esa sentencia. Esta otra que les digo es un caso muy particular que pasó para que veamos la necesidad de agotar las vías previas frente a escenarios tan dispersos como es materia tributaria o materia administrativa. ¿Qué pasó en este caso? El Tribunal Constitucional conoció un caso de despido, de desvinculación laboral a un servidor público que había sido despedido después de un proceso de fusión de ministerios, ¿no? Se había fusionado los ministerios, esto ocurrió el año 2005. En esa época teníamos la superintendencia civil, no sé si se acuerdan, y había fusionado el Ministerio Público y obviamente, o el Ministerio, y el Ministerio desapareció, y la situación era más compleja porque este ministerio estaba vinculado a instancias, a otras instancias, y bueno, lo despide. Entonces, esta persona lo que hace es acudir a la autoridad que lo había contratado, de la cual había nacido su relación laboral y evidentemente esa autoridad ya no existía. Entonces, cuando acude le dice que le rechaza la petición de reclamo, de reincorporación, y obviamente le dice acuda a las instancias pertinentes por ley, ¿no? Entonces, este funcionario pues va al lugar donde se había fusionado y ahora era el otro ministerio el que estaba vigente, entonces acude al ministro y el ministro le da una respuesta, ¿no? Le dice denegado o se rechaza su solicitud y acuda a las instancias pertinentes por ley. Entonces, esta persona, ¿qué hace? Después de haber acudido ante quien había
era la nueva autoridad que había fusionado estos ministerios, entonces acude ante la Judicatura Laboral. Y en la Judicatura Laboral, ¿qué creen? Le dice, no somos competentes, acuda a las instancias previstas por ley. Ya se recurrió. Va a la Superintendencia Civil, ¿no? Y lo mismo, la Superintendencia le dice, no soy competente, no puedo conocer el caso, acuda a las instancias previstas por ley. Entonces, fíjense, ya pasó de cada uno, ¿no? Hasta que se le ocurre, pues, presentar, que se le ocurre, estaba agotando los vías, porque nadie le decía cuáles eran las vías o instancias pertinentes por ley, y interpone una demanda civil para la recuperación de todo lo que se le debía, etcétera, y obviamente el juez de materia civil le dice que es incompetente y que acuda a las instancias previstas por ley. Entonces, fíjense aquí cómo esta persona había sido sometida a un claro ejemplo de, uno, violencia institucional y segundo, de peregrinación en el restablecimiento de sus derechos, porque nadie le decía cuál era la vía pertinente por ley, ¿no? Entonces, aquí el Tribunal Constitucional entendió e incorporó la figura del agotamiento previo. El agotamiento previo en instancia administrativa será aquella que presumiblemente, o no, ni siquiera presumiblemente, cuando la norma en forma expresa establezca cuáles son los recursos intraprocesales o administrativos que se deben agotar. Pero si la norma es dispersa, si la normativa es dispersa, pues ahí el amparo constitucional se vuelve en el mecanismo de protección directa, porque no se le puede someter a esta persona a este escenario donde nadie le decía quién era la vía o la instancia pertinente. Y ahí, a partir de esta sentencia, se obligó inclusive a las autoridades a que al declarar su incompetencia, por ejemplo, esto pasa en el derecho de petición, si yo he dirigido mi petición a una autoridad incompetente, no, la autoridad no cumple con el contenido esencial del derecho de petición declarándose incompetente. Tiene que, además de, al declarar su incompetencia, decir cuál es la autoridad competente a la cual esta persona tiene que dirigir su petición. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional razona a partir de este ya precedente que tenía y establece que el agotamiento de las vías previas en la acción de amparo será exigible siempre y cuando exista certeza jurídica de los mecanismos expresamente establecidos por la norma y no obstante de eso la parte no acude a esos mecanismos, sino que acude a otras partes. Entonces ahí sí es posible exigirle el agotamiento previo. Pero cuando hay un escenario de incertidumbre, como decía la doctora, de un escenario de complejidad donde no se sabe cuál es la norma o cuáles son las instancias pertinentes, pues no se nos puede exigir el agotamiento previo. Y en el caso de materia tributaria, pues es complicado, no solo en el procedimiento, sino es complicado las normas que están, la complejidad de las normas aplicables. Hay un montón de problemas de relevancia en la aplicación de la norma, de relevancia interpretativa. Ahora, el Tribunal Constitucional, ya yendo a los efectos del acto, o que es de las sentencias, evidentemente ha entendido que las soluciones menos lesivas al momento de expulsar del ordenamiento jurídico, a veces siempre darle un efecto diferido, ¿no? Va a depender del caso. Ahora, si es un caso de grosera lesión y obviamente que no puede pervivir en el sistema jurídico, pues se la expulsa inmediatamente. Ahora, los últimos ejemplos, ¿no? Sentencias con efectos erga omnes y sentencias con efectos interpartes, ¿no? Esto es bien importante. Es fácil, cuando estamos en control normativo, todos los efectos de las sentencias siempre son erga omnes, ¿no? En control normativo de constitucionalidad. En control con efectos interpartes, en las acciones tutelares, evidentemente la sentencia solo afecta y obliga a las partes. Sin embargo, como hemos visto, el prece vinculante obviamente va a generar la ratio de
presidente o el precedente constitucional va a generar vinculatoriedad en casos similares, ¿no? Entonces, este presidente vincula a todos. Un juez en materia penal o un juez en materia civil no podrá decir, ah, no, esa sentencia fue dictada respecto del juez A. Yo no he conocido este caso y por lo tanto no me vincula. O sea, no le obliga, sí, pero sí le vincula porque él está directamente vinculado al razonamiento que emerge de un precedente constitucional, por mucho que él no haya sido parte en el proceso constitucional. Ahí está la diferencia entre obligatoriedad y vinculatoriedad. Ahora, el control difuso, en control difuso de constitucionalidad, las sentencias de control normativo de constitucionalidad, esta es una diferencia con nuestro sistema. Nosotros estamos en un sistema presuntamente, preponderantemente concentrado, pero la vigencia normativa, y aquí sí les quiero aclarar también, en la que el Tribunal Constitucional ha establecido la estricta vinculación a la Constitución cuando el Tribunal Constitucional ya ha emitido sentencias de control normativo de constitucionalidad y que han expulsado del ordenamiento jurídico normas, ¿no? Y aquí el Tribunal Constitucional ha dicho que en acciones tutelares nos tenemos que vincular a ese control normativo y ya no podemos volver a introducir un texto cuando ya ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. A ver, y estos son ejemplos de que estaríamos en la que el Tribunal Constitucional ha establecido la posibilidad de ejercer o de entrar en un sistema difuso de control de constitucionalidad. Les aclaro, no quiero, ustedes van a razonar o lo van a resolver mejor en su módulo de control de constitucionalidad, pero sí les quiero adelantar que el Tribunal Constitucional ha establecido la estricta vinculación de los jueces, del propio tribunal, de los jueces de garantías a los efectos de una decisión de control de constitucionalidad. Ejemplo, a ver, para ejercer control difuso, ¿no? Para hacer interpretaciones de inconforme y sobre todo para inaplicar la norma que ha sido declarada inconstitucional. A ver, ¿qué estoy queriendo decir? Con un ejemplo ustedes se van a dar cuenta. El año 2004, el Tribunal Constitucional somete a control de constitucionalidad un reglamento que provenía de la policía para el ingreso a cadetes, ¿ya? Y en este reglamento, pues, tenía una cantidad de artículos absolutamente inconstitucionales que el Tribunal Constitucional los declara inconstitucionales, ¿no? Uno de esos artículos era precisamente el rango que se tenía que cumplir de estatura para quienes querían formar parte de la academia. No sé si se acuerdan de ese caso. Entonces, había un rango que se decía que para los varones creo que era 1,80, entre 1,70 y 1,80, y para las mujeres entre 1,50 y 1,60, algo así. Entonces, este reglamento que generaba un escenario absoluto de discriminación y además de descontextualización con el ordenamiento y la realidad social del caso boliviano. Entonces, muchas personas que no cumplían ese estándar de altura, obviamente eran discriminados. Entonces el tribunal somete a control de constitucionalidad este reglamento y declara su inconstitucionalidad, ¿no? Porque obviamente mucha gente, el promedio de nosotros no tiene pues estándares altos de 1,80, ¿no? Sino por lo menos en varones es entre 1,70 y no sé, mucho más bajo. Es una sentencia muy bonita. ¿Y qué más establecía este reglamento, no? Entre otros de los artículos que fueron controlados, era que si esta persona, si los padres de la persona tenían antecedentes penales, entonces
o habrían sido, o tendrían alguna causal de llamadas de atención, no podían formar parte también de la academia. Entonces, esto se controló. Y el tribunal declara la inconstitucionalidad, les reitero, la sentencia 260 quebrado 2014. Ustedes saben que cuando se realiza control normativo de constitucionalidad, un tribunal constitucional puede no solo controlar la norma denunciada, sino también a someter a control de constitucionalidad normas conexas. ¿Qué pasó? En este caso, no realizó control de constitucionalidad de normas conexas, solo analizó el reglamento. Pero resulta que ya luego de haber sido expulsada la norma, había habido otra norma que dispersa en este contexto, que tenía similar contenido que la norma que había sido declarada inconstitucional, ¿no? Era otra norma para otros requisitos. Y dentro de esta norma era el mismo artículo, o sea, el mismo texto, obviamente no había sido declarada inconstitucional porque no fue controlada, pero tenía idéntico texto. Entonces aquí el tribunal dice y se pregunta, en estos casos donde ya el Tribunal Constitucional ha expulsado del ordenamiento jurídico textos donde ha razonado y ha dicho que estos preceptos son inconstitucionales por estas razones, las normas que si bien pudieron formar parte del control de constitucionalidad, no formaron parte y siguen perviviendo en el ordenamiento jurídico, no es necesario que se tenga que volver a someter a control de constitucionalidad y declarar nuevamente la inconstitucionalidad, sino que el juez o la autoridad administrativa tendrá que vincularse a los efectos de esta decisión del control de constitucionalidad y tendrá que hacer ¿qué? Inaplicar ese otro reglamento que tiene el mismo contenido normativo y que ha sido declarado inconstitucional, ¿no? Entonces, en este caso, se planteó un amparo constitucional donde se determinaba por discriminación, se determinaba que estas personas no podían ser admitidas en la academia por los mismos requisitos que habían sido declarados inconstitucionales. Entonces, el juez de garantías determinó que el vicio no estaba en el acto de la autoridad demandada, porque la autoridad demandada lo único que había hecho era aplicar la norma. Pero esa norma, ese texto, ese contenido normativo de ese texto ya fue expulsado por el ordenamiento, por la justicia constitucional y por lo tanto lo que tenía que hacer es la autoridad, en este caso el juez de garantías, era vincularse a esos efectos de la sentencia y podía inaplicar el reglamento, porque claro, este reglamento ya era contrario a la Constitución, aunque no fue controlado explícitamente, pero sí el contenido normativo. No sé si me estoy dejando entender, no sé si los estoy confundiendo, pero es un claro ejemplo de ejercicio de control difuso, no obstante que nosotros estamos en un control concentrado, pero si ya el tribunal ha controlado y ha expulsado del ordenamiento jurídico determinado texto, no lo podemos volver a incorporar. A veces pasa, ¿no? Cuántas veces el legislador ha vuelto a incorporar el caso de las cláusulas del solve repete, ¿no es cierto? Ustedes se deben acordar, el solve repete, que es aquel instituto que obliga que para apelar, para impugnar una decisión, tengo que pagar primero la multa, ¿no? Eso está restringiendo evidentemente el derecho de acceso a la justicia, el derecho a recurrir, y por lo tanto el tribunal lo ha expulsado varias veces. Y no obstante de haber expulsado varias veces, el legislador ha vuelto a emitir normas, ¿no? En materia tributaria, doctora que nos hablaba de la complejidad, hay normas que siguen manteniendo el solve repete, pese a que ya han sido controladas. Entonces, no es infrecuente que que el legislador, pese a que se ha expulsado del ordenamiento jurídico normas, él vuelva a introducir. Pero en este caso era diferente, era ya un acto que la autoridad había aplicado un reglamento que había persistido, ¿no? Pero que tenía igual contenido
normativo era así, idéntico que el contenido que había sido expulsado. Entonces, ¿qué dice ahí el Tribunal Constitucional? En estos casos, pues se tiene que inaplicar el reglamento y es posible a través de una acción de tutela realizar la interpretación de ahí conforme y evidentemente no podría aplicarse ese reglamento cuyo contenido normativo ya ha sido controlado constitucionalmente y expulsado. Entonces aquí sí hay un efecto, un aparente caso, no es un aparente, hay más bien un evidente caso de control difuso, donde las autoridades pues van a inaplicar el reglamento. La autoridad no puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma, pero sí podría inaplicar a la luz de ya un precedente de control normativo de constitucionalidad que ha expulsado del ordenamiento jurídico ese texto. Sí, está clara esta parte, no los he confundido. Les voy a dar la sentencia para que ustedes la estudien con más calmita, que es otro lindo tema de tesis para quienes quieren hacer sus tesis en materia constitucional. Les doy ahorita la sentencia. Ahorita mismo, pero un ratito. Aquí creo que está. Estas dos sentencias, estimados doctores, les pido que las revisen. La 717-2013 y esta, la de los chatitos. La sentencia constitucional 173-2014. Que ya es por cuestión de discriminación, ¿no? ¿Qué nos dice aquí el Tribunal Constitucional? La habilidad y la 658-2012. Miren, esta última nos señala lo siguiente: el diseño constitucional otorgó la suficiencia necesaria para que las mismas acciones constitucionales cumplan su objetivo constitucional. Así, un juez tutelar a momento de resolver una causa ante una contraposición de una norma constitucional e inconstitucional en virtud del principio de supremacía constitucional del artículo 410 y el deber fundamental de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución, aplicará en el caso concreto la Constitución Política del Estado y, en definitiva, el bloque de constitucionalidad. Esas serían las sentencias. Sí, 173, 658, 2014, referidas a el control difuso. Estimada doctora, gracias. Vinculados a control difuso. Yo lo voy a poner en el difuso. Emergentes ya de casos donde el Tribunal Constitucional ha realizado control normativo de constitucionalidad y ha expulsado del ordenamiento jurídico, ¿no? Es un tipo de caso de inaplicabilidad de la norma ya controlada que se va reproduciendo, ¿no? Pese a que ya fue expulsado. Bueno, con esto bueno, son ejemplos de los tipos de sentencias, que es simplemente sentencias ejemplificativas, ¿no? Vean como la 101 establecía la inconstitucionalidad y además aquí es un ejemplo de constitucionalidad condicionada, ¿no? Dice la constitucionalidad del último párrafo del artículo 133 y segundo párrafo de la disposición transitoria, ambos del Código de Procedimiento Penal, únicamente, dicen, vean,
en el sentido establecido en el último párrafo del fundamento jurídico 352. Entonces, este fundamento 352 está anexado al artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. Es su regla, ¿no? Con esto habríamos terminado, estimados participantes. Yo les agradezco mucho por toda su participación, por toda su inquietud, por todo, por lo enriquecedor que ha sido para mí estas clases, con cada una de sus preguntas, con cada uno de sus comentarios, sus difíciles preguntas, con cada uno de sus comentarios, su análisis. Yo les agradezco mucho por todo, por todas estas sesiones que hemos tenido. Quisiera referirme estos últimos minutos a señalarles un poco en qué va a consistir nuestro trabajo final, ¿no? Unos 5 minutitos para explicarles. Es un caso sencillísimo, sencillísimo. ¿Qué tienen que hacer? Yo de todas maneras les voy a mandar las directrices escritas, ¿no? Simplemente me quiero adelantar un poco para explicarles, porque para cualquier duda que puedan tener ahora mismo. Se van a reunir en grupos de a 10, son 10 personas, cada grupo va a constar de 10 personas y van a seleccionar de la gestión 2019 y 2018, ¿no? 2 ejemplos, ¿no? De sentencias progresivas y regresivas, o si se quiere, sentencias que hayan aplicado estándar alto y otras 2 sentencias que hayan aplicado estándar bajo, ¿no? De cada una de las salas constitucionales, para que adviertan la realidad, la triste realidad que vivimos con la jurisprudencia, con el fenómeno de la feudalización de la jurisprudencia. Ahora, esta dinámica no solo es para constatación, es una dinámica para que ustedes apliquen el análisis estático y el análisis dinámico de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a yo clasificar mi sentencia si es restrictiva de estándar alto? Pues para eso primero voy a reconstruir el estándar alto, ¿no? O sea, voy a hacer análisis estático y dinámico. Tengo mi estándar alto, que ustedes ya tienen varios ejemplos de estándar alto, y dirán, este es mi estándar alto en esta temática, por ejemplo, aprehensión fiscal, ¿no? O aprehensión a adolescente vinculado con la ley penal, o en cuestión de género, por ejemplo. Y van a identificar de sentencias que hayan ido en contra de ese estándar, o otras sentencias que más bien sean progresivas y que hayan construido estándar alto. Pero la tarea, por eso están conformados en grupos de a 10, va a ser de cada una de las salas, ¿no? No de cualquier sala. Entonces, solo tienen que identificar 2 sentencias progresivas y 2 sentencias regresivas. ¿De qué? De la sala 2, otras 2 sentencias progresivas y regresivas de la sala 3, otras 2 sentencias así, de la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿no? De tal manera, entre progresivas y regresivas, serían 16 sentencias que ustedes las van a analizar. Esa sería su tarea, estimados doctores, que nada más es simplemente aplicar todo lo que hemos estudiado, hemos elaborado en la materia que ustedes quieran, ¿no? Ya será interno a nivel de grupos que decidan manejar cualquiera de las temáticas. Ahora, ojo, ojo. ¿Dónde está la letra chica del trabajo? La letra chica es que me tienen que fundamentar, ¿no? Me tienen que explicar por qué, digamos, la sentencia X 2019 es regresiva. Entonces me dirán, es regresiva la sentencia X 2019 porque va en contra del estándar más alto construido en tal precedente, porque el precedente señala que debe entenderse así el derecho en virtud a este análisis dinámico. ¿Sí? Esa sería la tarea, estimados doctores. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. De todas maneras, yo les voy a pasar de manera escrita
la dinámica de nuestro trabajo. Yo les quiero preguntar cuánto suelen tener de tiempo para estos trabajos finales de evaluación de módulo. Generalmente son 2 semanas que se da. ¿Está bien 2 semanas para este trabajo para ustedes? Porque obviamente todos son jueces, todos son abogados que trabajan y todo esto. Palabra, 15 días nos dan. 15 días. Ya, la está palabra, bien, ¿no es cierto? Claro que sí. la palabra. Sí, sí, doctor, lo escuchamos. No puedo hablar mucho porque me operaron, pero como coordinador académico del programa, doctora, pedirle que sean, como ya dijo una colega, 15 días, ¿no? Y de la misma manera, nosotros tenemos grupos conformados ya, doctora. O sea, sé que usted está poniendo el límite de 10, pero nos gustaría que lo reconsidere y que nos mantengamos con los grupos conformados en consideración de que ya tenemos una dinámica de trabajo cada grupo. ¿Cuántos grupos son, doctor, integrantes? Lo, lo importante, lo importante, doctora, es que se haga un buen trabajo y que todos, comentarle en el caso, hay algunos que tienen de 12 personas, 15 personas, entonces lo importante es de que se pueda hacer un buen trabajo y esos grupos que están conformados sean los que presenten el trabajo y usted pueda desarrollar el proceso de evaluación. Ah, ya. No hay, no hay, no tengo ningún problema, estimado doctor, si ustedes ya están mínimos 10, si hay grupos que están de 15, no hay problema. Como usted dice, lo importante es que si ustedes ya están, ¿cómo se dice? Integrados, ya tienen una dinámica de trabajo, ya se conocen, ya saben, todo eso, plenamente de acuerdo. Gracias, ¿Cómo se doctora. hace para sacar de cada sala? Nada, pues, estimada doctora o estimado doctor, lo que usted tiene que hacer es buscar 2 ejemplos de estándar alto de la sala 2. Le doy un ejemplo. La sala 2 en estándar alto de reparación integral es la sala 2 la que tiene el estándar alto. Entonces usted, en contexto de reparación integral, pues lo que va a hacer es hacer la línea, ¿no? Identificación de la línea del estándar alto y dirá, esta sentencia es acorde al estándar alto de la sala 2. Ahí está, perfecto, sí. Sala 2 tiene lo que yo quiero es que ustedes vayan indagando de todas las salas, ¿no? Cada una de las salas tiene progresivas y regresivas. Eso es una verdad contundente. Y eso es lo que queremos que con este trabajo ustedes se den cuenta. En las salas, en cada una de las salas hay sentencias progresivas y sentencias regresivas. La dinámica es que al realizar ese trabajo, ustedes apliquen el análisis, ¿no? El análisis, era la sala 2 la progresiva, estimado doctor. Ahora ha habido una reconformación de magistrados en salas. Ahora hay que ver con las 2020 cuál es la sala pro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, 2019, 2018 y si quieren trabajar 2020. La única condicionante son estos plazos, ¿no? Y evidentemente ustedes van a hacer un trabajo que les va a servir, ¿no? Inclusive, si ustedes quieren, cada uno va a ir trabajando en diferentes temáticas y esto les va a servir porque es un trabajo conjunto de análisis dinámico que van a hacer, ¿no? Lo importante es la justificación, por qué es progresiva y por qué es regresiva. Y al decir por qué es progresiva, pues yo tengo que decir, identificar el precedente en vigor, ¿no? Y decir, es acorde a la progresividad porque además está siguiendo el precedente en vigor. Es regresiva porque está yendo en contra del precedente con estándar alto. Ese es el sentido, pero tendré que explicar por qué, ¿no es cierto? Es todo todo el trabajo, toda la ejemplificación que hemos hecho en estas últimas sesiones. Esa sería, estimado, si es que tienen alguna pregunta.
La palabra, doctora. Doctora, una pregunta. Entonces el trabajo estaríamos entregando prácticamente el 7 de septiembre. O sea, para que tengamos 2 fines de semana para poder reunirnos en grupo. Lo que pasa es que en la semana unos trabajamos y otros no trabajamos por el tema del trabajo presencial día por medio, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, unos colegas tendremos que un día trabajar y otros no. Entonces, tendríamos ahí 2 fines de semana para poder pulir nuestros trabajos. Entonces, para el 7 de septiembre sería, ¿no es cierto? O sea, un poquito pasando los 15 días, es unos 2, 3 días, creo. Hay esa No hay posibilidad, problema. ¿no? No hay La problema, palabra, doctor, doctora. lo que ustedes quieran, lo que La a palabra, ustedes doctora. les salga. Claro que sí. La palabra. La palabra. Dígame usted, dígame. Le habla el doctor Yo- Parada. sí. Eh, lo veo pertinente, prudente, porque hacer un trabajo como usted está indicando, doctora, yo le sugiero que la fecha sea hasta el 12 de septiembre, 12 de sábado 12 de septiembre, septiembre. Sí, ya, sábado 12 de ya, septiembre. perfecto. No, yo no tengo ningún problema. Lo que sí quisiera que el coordinador me diga si no me estoy extendiendo en mis plazos yo Soy, para que luego pueda presentar mis soy yo el notas y todo. coordinador, doctora. Yo soy el coordinador. Ah, ya, ¿usted está dando su amén, doctor? Sí, Así es. el doctor Parada, este es el coordinador, doctora. Él se encarga de estos temas del tiempo para los trabajos, doctorita, no se preocupe. Ya, estamos bien entonces para que yo les ponga en las directrices ya escritas 12 de septiembre, ¿sí? Quedaríamos en esa Sí, fecha, presentación de trabajo impostergablemente, ¿no es cierto? sí, así es. Ya, Y, plenamente de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. A ustedes, pues, a todos ustedes las gracias. doctora, Sí, doctora, sí, permítame que no puedo hablar mucho, me estoy lastimando. Quiero pedirle ay, si la doctora Mirna Arancibia, en nombre de los maestrantes, puede darle el agradecimiento por el módulo, doctora. ¿Estará la doctora Mirna no, a conectada? ustedes, gracias, doctor, que se mejore pronto. Bueno, doctora, a nombre de todos los que estamos pasando clases, agradecerles realmente por los la excelente exposición, los conocimientos nuevos que nos ha dado, porque definitivamente usted ha tomado y considerado algunas posiciones constitucionales distintas, diferentes, y de verdad muchas gracias. A usted la conozco hace muchos años y me place verla como docente, tenerla como docente, y bueno, seguramente nos seguiremos viendo y bueno, esperemos cumplir las expectativas con el trabajo que nos toque hacer. Muchas gracias, Claro que doctora. sí. No, yo estoy la agradecida. Realmente yo me voy muy alegre con todos ustedes, con toda su participación, muy enriquecedora, un lindo grupo. Entonces yo me voy feliz, más bien, muy contenta más bien de haber formado parte de este grupo. Y estoy absolutamente segura que lo van a hacer el trabajo pues formidable. Entonces, solo estamos cumpliendo formalidades de módulo, de exigencia de evaluación, nos exigen evaluar y nada más. Pero sé que lo harán excelente. Cualquier duda, estamos en el grupo. Yo voy a tratar de ser precisa en lo que queremos y nada más. Les agradezco muchísimo a todas. Dios los bendiga, Dios las bendiga, Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas profesora. Un gracias, gusto. doctora. Luego, Hasta luego. a ustedes. O buenos días, buenas